Aquí estamos conectándonos. Aquí ya, comenzamos. Un saludo para todos, ¿cómo están? En este martes de live con un precioso tema. Seguimos aquí en el reto del perdón con un gran invitado que por lo menos cuando yo lo escuché realmente me pareció, como digo yo, sin desperdicio. Así que le dije, te tengo que invitar, déjate invitar. Bien ocupado él, pero lo logramos, lo logramos. Saludos, qué emoción ver nombres que conozco, que están haciendo el reto, me consta, porque escriben bastante y de verdad es una motivación para Margarita y para mí. Aunque debo reconocer que Margarita en los lives me dijo, eso te lo paso, porque pues está viviendo en Suiza y hasta ahora debe estar durmiendo, no sé si roncando, pero al menos durmiendo. Me da mucho gusto ver estos nombres. Aquí estamos esperando para que Vicente se conecte. Ya me escribió un WhatsApp, ya me dijo. ¿De dónde me...? A ver, ¿de dónde? Saludos desde Bogotá. Unos minutos de misericordia que siempre damos. Me encanta aquí, espérenme. ¿De dónde más? A ver. Qué alegría, qué alegría. Ahí se está conectando ya. A ver, espérenme un segundo. Meme Cerda, fiel a la causa. Espérenme, déjenme. Aquí estás. Qué alegría. Saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Qué alegría. Ahí estamos esperando que se conecte nuestro súper invitado. Espérenme. Ahí ya está, Vicente. Y dije, a lo mejor estoy yo aquí haciendo el tonto. Desde Colombia. A ver. Ay, qué alegría. Qué Hola, alegría. hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, me da mucha risa porque Bueno, dije, yo no voy a hablar como chilena hoy, voy a dejar que Vicente hable como chileno porque definitivamente no pronunciamos tanto los chilenos. sí, eso es verdad. Ojalá se me entienda todo. Si tú, como dicen en México, échale ganas con la modulada y ya verás que todo sale Ya. bien. Perfecto. Oye, Vicente, gracias, gracias de verdad porque pues sé que estás ahí de emprendedor con mucho trabajo. Sí, así es. Y valoro, y como dicen en el mundo del coaching, honro mucho tu tiempo y tu disponibilidad. En serio, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, siempre digo que dejo como unos minutos, por lo menos 5 minutos, aquí de piedad y misericordia para la gente que no es tan puntual, que no ha Perfecto. podido por algo conectarse y ya te voy presentando y, fíjate que me metí a un curso con unos americanos que se llama Encounter Ministry, son buenísimos y yo los tengo que dejar porque tengo un live muy interesante y me decían, pero ¿por qué te vas, Carola, si estamos aquí en la clase? Y yo, no, esto es una gran prioridad en este tema y yo le quiero decir a todos los que están aquí escuchándonos que ojalá el día de hoy el testimonio, que es un regalo tener a Vicente aquí, ojalá que sea como una experiencia también espiritual de lo que está diciendo Vicente y yo qué tengo que ver y yo qué con eso, ¿no? Porque de repente nos quedamos con los testimonios de qué fuerte, qué impresionante, qué bonito, el paso de Dios, que, Que ¿no? no es el caso en todo caso, no creo que sea un testimonio muy... Pues yo te la escuché, historia no es potente, es muy cotidiana, encuentro yo. O sea, no voy a decir nada, calladita más bonita yo, pero a mí me ayudó mucho escucharte. Pero yo siempre invito a la gente a que sea como un momento también para, ¿y yo qué? ¿No? O sea, ¿y yo qué hago con este tema del perdón? Porque creo que es lo más, voy a hablar como chilena ya, es lo más rico, ¿verdad? Este chileno ya se me fue. Oye, es lo más rico decir, ¿y yo qué? Con esto que me cuenta, ¿yo qué gano para mi vida? ¿De qué manera yo puedo conectar con este tema? ¿No? Y a todos los presentes, yo no voy a callar, te lo prometo todo el tiempo, no me voy a dar una introducción ahora del reto, te presento y tú así como artista, todo tuyo a la cámara. no, Pero ojalá me pueda interrumpir y ya que sea más hablado.
conversaciones. Sí, lo que pasa es que no sé si todos los que están aquí escuchándonos están viviendo el reto, pero hemos dividido en semanas. La primera semana del reto de eh, Unlock, de desbloqueando el perdón, y para eso hemos trabajado la primera semana la culpa, la segunda semana el tipo de apegos, el amor seguro, inseguro, codependencia, todo ese ámbito. La tercera semana estamos comenzando el día de hoy con el tema que no es poca cosa, ¿verdad? Resentimiento, rencor, qué hacer, cómo trabajar todo este tema y obviamente pidiéndole la gracia a Dios. Y ya la última semana ya para, así, para la libertad, que se llama la conquista. ¿Qué hacer con todos estos temas y cómo darle un cauce en nuestra vida? Ese ha sido el reto y bueno, Vicente ya ha visto un poquito de qué va el reto, que de repente es el video, de repente es el live, la frase, la hoja de trabajo, para que sea un proceso personal, que tú bien sabes de esto, porque también quiero yo mencionar al Centro de la Providencia, que nos ha hecho tanto bien a tantos que están en Santiago de Chile, pero ya con el Zoom ya estábamos como... Están totalmente internacionales, con Zoom en inglés, de hecho, o sea, con taller en inglés y todo. Así que, sí. Sí, me da mucha alegría. Es de las cosas buenas que dejó la pandemia el tema del Zoom. Pero bueno, Sí. yo voy a presentar quién es Vicente y tú así agrega lo que quieras. Un ingeniero comercial que tiene 24 años, soltero, un emprendedor, ¿verdad? De un negocio, hoy me contaba, de reutilización de barricas de vino. Y yo, explícamelo cantando, porque no entendí tanto. Pero de lo poquito que entendí, me pareció interesante. Y le pregunté, ¿y qué digo de ti, Vicente, no? ¿Y qué te gusta hacer y tal? Le gusta navegar, como bien aventurero, así te imagino, Vicente. Y me encanta que tomaste, igual que yo, el taller del perdón del Centro de la Providencia, que está en Santiago de Chile, y también lo estás dando ahora. Y yo digo, ay, qué increíble, como dicen aquí en México, qué La padre que vuelta siendo de tan Dios. joven estés dando tú como monitor con Cecilia Larraín este grupo, ¿no? Me parece espectacular que al terminar el live podemos contar un poquito de datos por si a alguien le interesa también. Mira Pero qué bueno, bueno, ahí este es saludan nuestro gran desde invitado. Pichilemu. Saludos. Ay, mira ahí. Sí. Oye, y no sé, yo solo te voy a pedir que hables lo más fuerte que puedas y lo más Perfecto. modulado que ¿Se me puedas y ya. escucha bien ahora con los audífonos estos? Que no son muy buenos, pero me los Yo puedo sacar si no. te escucho bien, pero la voz un Ah, ya. pelín baja, siempre es bueno hablar fuerte en los lives, nomás, por si se puede. Buenísimo. Voy a editar en la casa entonces. A ver, Vicente, cuéntanos un poquito por donde quieras comenzar y ahí te voy haciendo preguntas, a veces te voy a interrumpir, voy a tratar que sea poquito. Perfecto. No, ojalá harto. Pero ahí contándoles un poco de mí, como ya le dije, tengo 24 años, eh, y me gustaría hablarles de cómo el odio, la culpa y la falta de perdón al final te van pudriendo por dentro, te quitan libertad para amar, te quitan libertad para ser feliz, te quitan libertad para hacer las cosas que uno realmente quiere y, y cómo te va alejando de Dios también, el resentimiento y el rencor, cómo van como envenenando toda el alma y es una herramienta que estoy seguro que usa el demonio para alejarnos de Dios. Y contarle un poco, o sea, intentar de ir como metiendo contenido y al mismo tiempo como mi experiencia, por así decirlo, para que sea más como práctico. Entonces, por ejemplo, partiendo, eh, yo de chico, y con esto quiero decir, o sea, cuando hablamos de resentimiento, yo creo que igual los que han estado como siguiendo el reto de la Caro, ya lo tienen más o menos claro, pero el resentimiento al final es algo que vuelvo a, como dice la palabra, resentir. Son cosas del pasado que vuelvo a sentir una y otra vez en mi día a día. Entonces al final, al menos mi generación, que es una generación mucho como de vivir el presente, Mm. el resentimiento en sí no te deja vivir el presente. Es muy contradictorio con querer vivir el presente y poder estar en paz en el presente, porque todo el tiempo estáis volviendo a heridas del pasado, a sentimientos del pasado. Entonces yo, por ejemplo, de niño era muy inseguro, me acuerdo, en el colegio. Y, y con eso también había muchas cosas que me herían a mí mismo por mis propias heridas, donde no necesariamente la otra persona me quería hacer un mal.
Entonces, es súper importante eso también, como que el perdón uno de repente solo lo ve como al que objetivamente te hizo daño, al que quiso Ujú. hacerte daño, pero la gran mayoría de las veces son personas que no quisieron hacerte daño, sino que por tu propia historia, por tu propia herida, te hirieron enormemente al final. Y creo que mi Una infancia fue muy, sensibilidad especial. claro, y creo que mi infancia fue muy así, como constantemente herido, por así decirlo, pero no intencionalmente, sino que por mis propias inseguridades. Em, en eso, yo tenía un muy buen amigo que se llamaba Vicente también, igual que yo. Así que cuando hablo de Vicente, hablo de él, no de mí. Em, nosotros salimos del colegio, y típico que uno salía del colegio y hacía como un viaje al norte de Chile, y te ibas con todos los amigos, todas las generaciones de distintos colegios, y llegaba harta gente. Es un Y en clásico en ese, Chile. es un clásico, sí, ya no sé qué tanto se hace, pero en mi época se hacía harto. Y en ese, saliendo de ese viaje, nosotros paramos en una como estación de benzina, una bomba de benzina, Gasolinera. Ujú. gasolinera, eso. Estoy tratando de usar palabras más comunes, pero el chileno las tiene tan pegadas que es difícil ampliar el Dice vocabulario. que se escucha, están diciendo que se escucha Ya, poco, si puedes hablar más fuerte o más cerca, como quieras. perfecto. A ver, déjame ver si voy a sacarme esto. Probemos, a lo mejor se escucha mejor. Sí. A ver, Y a ver, dígame ahí, ¿se escucha mejor? ¿Sí? para Buenísimo. mí sí. Ya. Y entonces paramos en esta gasolinera y eh, ahí echamos benzina, no sé qué, a un auto mujeres también. Íbamos como dos autos, ya salieron un poco antes, por eso salimos después. Y en esa carretera, que es como una carretera que cruza Santiago, por así decirlo, que es la ciudad, como la región, o sea, la región metropolitana hasta Santiago, como la capital de Chile. Y como que cruza todo Santiago, se llama Costanera Norte, es una carretera como de tres pistas, por lado y lado. Y ahí venía una persona contra el tránsito que venía en estado de ebriedad y terminamos chocando contra esa persona. Eran como las 5 de la mañana o 4:30 de la mañana, entonces estaba oscuro todavía. Eh, la persona venía con las luces apagadas además, entonces fue en una curva y terminamos chocando y en ese accidente se muere al final en Vicente Larraín, que era este amigo que les contaba antes. Y fue muy duro porque al final Vicente era una persona que como que realmente sabía todo en mi vida. Era, de hecho, el único amigo mío que sabía ciertos problemas que yo tenía de chico, no tengo idea. Entonces fue muy duro como perder al que más le quería contar tu sufrimiento, era la persona que no estaba, por así decirlo, ya se había ido. Entonces eh, fue muy duro haberlo perdido al final. Y en eso se mezclaron muchas cosas. Yo iba manejando el auto, además. Entonces se mezcló mucho la culpa, como los meses posteriores al accidente. Eh, ¿Qué como la edad culpa. tenían? Yo tenía 18 años teníamos todos. Entonces un sentimiento de culpa muy grande donde o sea, de partida porque hay una historia antes, como que ellos iban a estar en una playa afuera de Santiago, que queda como camino hacia el norte. Entonces ellos me dijeron como si yo los podía pasar a buscar hacia allá, por así decirlo. Yo salir de Santiago y recogerlos a la pasada. Y al final íbamos muy cargados y no sé qué, y no iba a partir solo, después no era tan así, porque resulta que un amigo, que íbamos cuatro en el auto al final, era Juan Pablo, Martín y los dos Vicentes. Y uno iba a estar con la familia La Polola en el norte, La entonces novia. Yo la soy la novia, traductora, la novia, la muy bien, dale. traductora, por favor. La novia iba a estar en el norte, iba a estar con la familia de la novia en el norte, pero después terminó como justo antes del viaje, entonces igual iba a salir conmigo de Santiago. Entonces ahí como que se volvió a plantear la pregunta, oye, ya que no te vais solo de Santiago, ¿por qué no nos pasáis a buscar a la playa? Y ahí Vicente, de hecho, me dijo algo que después no se me salía a la cabeza, que era que me dijo una frase como en verdad igual lo hice de golpe un día antes, pero me dijo una frase como que quiero pasar más tiempo con mi familia al final. Eh, y entonces esa frase después yo no me la, después del choque y con toda la culpa, como que no me la podía sacar de la cabeza. Y, y en eso entonces, o sea, y terminamos saliendo
como que obligué a venirse a Santiago, por así decirlo, para poder salir todos juntos. Entonces, ese como hecho me costó mucho sacarme la cabeza, como me sentía culpable de haberlo traído a Santiago. Y, eh, y además entonces, después se me entró el sentimiento de culpa de si iba rápido o no iba rápido, la costanera, la carretera donde íbamos está toda grabada, entonces al final, por peritaje de la policía, no había acceso a velocidad ni nada. Pero no sé, como aparte me pegó el orgullo, yo supuestamente manejaba bien, tenía como una familia que siempre jipeaba y nos metíamos a los cerros, no tengo idea. Entonces como que me dijeron, chocaste contra un auto de frente y para mí era como, ¿cómo choqué contra un auto de frente? Yo me acuerdo muy poco del accidente. Me acuerdo como de estar saliendo la bomba de encina, después me acuerdo de estar tirado en el suelo, como cuando me sacaron el zapato del tobillo, que me lo había fracturado, como gritar y escuchar a gente gritando dentro del auto, pero son como recuerdos muy específicos. Ujú. Eh, y de hecho, o sea, me acuerdo de muy poco hasta el día que me cuentan que Vicente murió, que fue como un día después o algo por el estilo, que me acuerdo que estaba como toda mi familia en la pieza, y un sacerdote muy amigo de la familia también, porque mi mamá le decía que no podía contármelo, entonces le pidió Ujú. ayuda. Me acuerdo que iban como contando cómo estaba cada uno, cómo estaba Martín, cómo estaba Juan Pablo, y yo le decía, ya, y Vicente, Vicente, ¿cómo está? Y cuando llegaron a Vicente, como que mi mamá me dijo algo como que no había podido, o algo por el estilo. Entonces, yo no lo entendía, me acuerdo. Le tuve que preguntar como 3 veces, como, ¿qué? Como, ¿cómo no pudo? No entiendo. Y no fue hasta que toda mi familia me empezó a abrazar, como en la cama, que me di cuenta, me acuerdo que me puse a gritar con una rabia, eh, rabia a que se haya ido, esa era mi rabia, a que ya no esté, a que me haya dejado solo. Eh, y fue tanto así los gritos y todo que después entró una enfermera, me sedaron, después al día siguiente volví a gritar, me volvieron a sedar, o sea, fue muy escandaloso, por así decirlo. Eh, Claro, claro. y sí, y me acuerdo que mi mamá se la jugó mucho ahí porque yo le decía, es que necesito verlo. Necesito como, necesitaba poder verlo, no, como que Ujú. no me entraba. Necesitaba poder despedirme de él. Entonces mi mamá se la jugó mucho por hacer muchas como gestiones en la clínica para poder salir el día de su funeral. Eh, lo cual fue un cacho, o sea, tuvo que firmar miles de papeles, etcétera. Pero tuve la oportunidad de poder llegar a la misa, de la que me acuerdo solo cuando entré. Eh, que me acuerdo que estaba toda la familia de Vicente sentado y que los papás se pararon como a saludarme y yo lo único que les dije fue perdón, 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 perdón. Fue lo único que les dije, ese era como el sentimiento de culpa que tenía. Y después cuando lo pasé a ver como a él, Ujú. que, que fue como un momento de paz corto, pero luego mucha rabia y yo si levantaba la cabeza miraba a su familia, entonces veía a su familia, lo veía a él y le decía, es que como que cómo podéis estar tan en paz, porque tenía una cara muy de paz y decía, mira cómo nos tenía a nosotros. Ujú. Eh, y ahí parece que me puse a llorar, después mi papá también, y como que nos sacaron, o sea, nos sentaron. Eh, pero al final son momentos me acuerdo muy poco porque yo tuve un TEC cerrado con microhemorragia, entonces como que uno pierde la memoria a corto plazo. Esa fue una de las lesiones del accidente. Pero les cuento esto como por qué tomo tanto el tema de la culpa, porque esa misma culpa después es la misma que no me permitía, por ejemplo, ver una familia que era muy amiga porque el hermano mayor de Vicente era compañero de mi hermano mayor, el Ya. segundo hermano era compañero de mi segundo hermano y yo era compañero de Vicente. Y los conchos Una de la vida muy familia, compartida. claro, y los conchos de la familia tenían la misma edad también. Entonces, la familia nos veíamos mucho. Yo, por ejemplo, iba a veranear con mis hermanos a su casa en la playa en enero. Después él se venía a mi casa en febrero también con algunos de sus hermanos. Entonces era una familia que nos conocíamos mucho y había mucho feeling, por así decirlo. Entonces yo los veía y era como, me, me imaginaba como cada uno lo estaba echando de menos a su manera
y yo me sentía muy responsable de ese sufrimiento, entonces, y sentía que me veían tan mal a mí también, que como que yo no aportaba nada que me vieran. Ujú. Entonces, no podía estar en paz con una familia que quería mucho. No podía acordarme de Vicente tampoco, como llegar al recuerdo exacto, porque cada vez que intentaba acordarme de él, eran como 2 segundos de intentar llegar a un recuerdo, como alegría, qué sé yo, y después el peso como de la culpa y de la angustia que opacaba todo el resto. Eh, y un rencor grande al final. Entonces, porque incluso como la mente funciona muy curiosa, pero cuando está tan como nublada y opacada, eh, Ujú. incluso empezar como a enojarme con él por haberse ido, ¿cachai? Entonces, incluso había como un rencor hacia él mismo por haberme dejado solo cuando más lo necesitaba al final. Eh, y eso en todo ese como proceso, por así decirlo. Sé Y que es difícil mi pregunta de cuánto tiempo estamos hablando, porque pues, los procesos son procesos, pero si puedes compartir en algún momento. perfecto, sí, yo creo que ese proceso así de devastación y de estar devastado, yo creo que duró por lo Hecho menos, polvo, como decimos en Chile. sí, yo creo que por lo menos unos 6, 8 meses, o sea, duró mucho. Yo siempre digo que no tuve un duelo sano, porque psicológicamente o psiquiátricamente se habla que un duelo en teoría debería durar como un año, y uno pasa por distintas etapas, hasta que llega como la etapa de reconciliarse con esa historia, por así decirlo, aceptarla, convivir en paz con ella. Y yo creo que en convivir en paz con la historia me demoré unos 2 años, o 3, por lo menos. O sea, yo creo que la primera vez que di este testimonio fue como 3 años o 2 años y medio eh, después del accidente. Que fue la primera vez que me sentí como más o menos listo, pero de ahí en adelante también hubo un camino largo y uno siempre está como sanando heridas, por así decirlo. Y, Sí, pero, todo un proceso. Siempre repetimos en los retos, Margarita Martínez y yo, que estamos en este reto, es un proceso, no existe el rapidez, el fast food, esto no. Y es un proceso personal. sí, es un proceso y son los tiempos, formas y sabiduría de Dios, como se enseña en el Centro de la Providencia, porque es muy así al final, como que uno de repente no se da cuenta qué tan arraigada dentro de uno está esa herida. Porque al final el accidente como que se metió en muchas heridas mías que yo tenía de antes, entonces sacar todo ahí con la gracia de Dios y poder ir descubriendo que había ahí, eh, toma tiempo al final, pero siempre digo que no hay que confundirse que el tiempo no hace nada por sí solo. Eh, de hecho, lo dice la bailarina de Auschwitz en su libro, que ella Gran cuenta como libro. 30, sí, como ella cuenta como que 30 años después, ya siendo psicóloga, no sé qué, está caminando por la calle y de repente se cae al suelo llorando y se da cuenta que, o sea, las heridas seguían tal cual como estaban hace 30 años. Entonces, como que no vale taparlas, sino que hay que abrirlas, pero, y requiere tiempo, pero hay que hacer algo con ese tiempo para que se sane la herida, ¿no? El tiempo por sí solo no hace nada, es necesario el tiempo, sí es necesario, pero por sí solo no es mágico, por así Sí, decirlo. es un tiempo trabajado, con la Claro, gracia de Dios, pero haciendo un trabajo también personal. sí, totalmente. Y, y al final en este, bueno, se mezclaron muchas cosas más, después ahí puse mucha confianza en una persona que me prometió como mucha ayuda después del accidente, que como 2 meses después me dejó tirado, por así decirlo, me dijo que era como un caso muy Desapareció. complicado. No, más que eso me dijo que era muy complicado y que ella no me podía ayudar y no sé qué. Pero después de haberme como que ahí, después de haberme prometido mucho, entonces yo puse, yo antes del accidente, el accidente fue el 3 de enero. Yo en diciembre de ese año anterior le había prometido a Dios que había ido a una misa de sanación muy bonita y le había prometido a Dios que el próximo año iba a ser un año para encontrarme con Él, como de verdad, como de verdad saber qué es tener una relación con Dios al final. Y a todo esto como paréntesis, creo que igual lo vamos a tocar más adelante, pero creo que, o sea, Jesús significa Dios salva. Y yo creo que hasta que uno no se siente salvado por Dios o algo que Dios te tiene que salvar de ahí, te tiene que rescatar de ahí, Necesitado. Ujú.
no hay una verdadera relación con Dios. O sea, sí, y creo que eso era un poco lo que me propuse, como de verdad, como tener una relación contigo. Igual Dios fue inteligente, porque lo más probable es que si yo no le hubiera prometido eso, no hubiera hecho nada después de lo que hice, por más de que hubiera estado enojado con él, Ujú. en parte era por cumplir la promesa al final. Después del accidente, dije, ya, le prometí a Dios esto, estoy muy enojado con él, pero está bien, voy a reconciliarme con él de alguna manera. Pero Voy a si dar no una le hubiera oportunidad. prometido, si no le hubiera prometido eso antes del accidente, lo más probable es que hubiera sido un camino como de apartarse de Dios, en vez de Sí. intentar encontrarlo en ese sufrimiento. Y entonces, cuando apareció esta persona, yo puse mucha mi esperanza y mi fe, por así decirlo, en que esa persona me iba a llevar me iba a llevar a cumplir la promesa que yo le hice a Dios, me iba a Ujú. llevar a sanar mi herida a través de Dios. Y entonces, y cuando me dejó para mí, o sea, se me cayó O el sea, mundo. un segundo abandono en el fondo. Y en realidad fue un tercero, porque ahí, o sea, eso es como Dios después te muestra como, yo esta vez aprendí la lección, Dios me mostró una lección tiempo después, de hecho en los procesos de perdón, que es increíble como Dios te va como, cuando Dios dice yo soy la luz y la vid, como que no es solo esa luz celestial, es como esa luz que entra en tu mente y te logra mostrar las cosas con claridad y te dice, mira, este es el origen de tu herida, aquí nació tu herida, esta ha sido la consecuencia que ha tenido en esta herida en tu vida, esta ha sido la libertad que te ha quitado, este ha sido el rencor que ha generado en ti. Y hay momentos en que Dios simplemente lo muestra, como que no se trata de uno estar haciendo arqueología, como dice la Cecilia Larraín, como ahí intentando encontrar todo, sino que es perdona lo superficial, e intenta preguntarte ya, ¿y por qué me molesta tanto esto? ¿Y por qué me causa este dolor? Y Dios está ahí mostrando como capa, capa y capa, hasta que de repente llegáis al origen y decís que aquí, esto Sí, es todo. Y te sí. Yo enfocáis siempre le en digo sanar esa eso. oración, le digo a Dios, revélame, revélame, muéstrame. Estoy con esta reacción. ¿Qué hay detrás de esto? Revélame. Sí, gracias, Sí, sí. totalmente. Y entonces no, y después, pues, o sea, para que se vean lo mucho que me afectó ese como abandono de esta persona, que yo llamé a los papás de Vicente desesperado, llorando a Mare, o sea, 2 meses después de que se le haya muerto su hijo, como diciéndole, por favor, hablen con ella, que algo la ubicaban, ni siquiera la conocían tanto, pero como que la ubicaban. O sea, como a ese nivel de desesperación llegó mi angustia para cometer tal acto de estupidez como ese, ¿cachai? Como andar llamando, llorando a los papás que están mucho peor que yo. Que no me deje, que no me deje. Claro. Ajá. Y, pero al final Dios después me muestra cómo en verdad, o sea, reaccioné de esa manera por una herida que tenía de antes al final. O sea, si ese abandono hubiera sido sin ninguna herida de a priori, lo más probable es que no hubiera tenido una reacción así en mí. Eh, entonces era una herida de muy de antes, muy de chico, como de un abandono o sea, de una herida más de traición más que abandono. Esa era la herida al final, como de sentirse traicionado, que fue lo que me pasó con esta persona también. Ok. Entonces, sí. Y entonces cuando dice como yo soy la luz y la vid, no es solo esa luz celestial, sino como que esa luz que te revela las cosas y con claridad. Y que podéis empezar como a unir puntos y ver las cosas como son. Lo mismo pasa como en el perdón cuando uno empieza a perdonar a personas que te han ofendido por tus heridas, pero no porque realmente hayan querido ofenderte, que igual hay que perdonarlas, porque el resentimiento es interno. Es, si yo encerré a alguien y lo culpé de algo o alguien me hirió, tengo que sacarlo de ahí. Como sea racional o no sea racional que esa persona me haya causado una herida, como que para el perdón mismo no entra ese análisis. Sácalo de ahí y después ve, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué lo cerraste? No lo vayas a meter, pero primero hay que sacarlo al final. Y por eso siempre digo que el perdón no es racional, es quién te hiere, quién hay que sacarlo, y sea racional o no. Y por eso el perdón a Dios, por ejemplo, se explica en eso, en, porque Dios en sí hace todo el bien De y hecho, no yo hace siempre tengo que mal. explicar, porque digo, oigan, Claro. yo sé que teologalmente no está bien la fórmula de te perdono Dios, porque Dios es bueno, ¿no? Pero psicológicamente, como es un vínculo el que tenemos, obviamente necesitamos también tratarlo como Sí. una En persona. todo caso, San Pablo lo dice, o sea, teológicamente es correcto, incluso porque San Pablo dice reconcíliense con Dios, lo dice en la Biblia. Entonces,
Dios sabe que tenemos que reconciliarnos con Él, que tenemos que perdonarles cosas. ¿Y por qué? Porque al final el perdón es perdón al resentimiento, como a la atadura, Ujú. que, Ay, sí, háblanos de esto. claro, que es individual al final. Es lo que a mí me hiere, es lo que yo encerré. Por más de que Dios haya sido culpable o la otra persona haya sido culpable, en la práctica, como para el análisis del perdón en sí, da un poco lo mismo, porque es, si tú Sí, lo tenías encerrado ahí, a ti te está carcomiendo y a ti te está hiriendo, tenéis que sacarlo. Y por eso el perdón de Dios se explica en eso. ujú, ujú. Es perdono, lo que se perdona no es a Dios en realidad. Se perdona el resentimiento que yo le tengo a Dios. El perdón, siempre, siempre el perdón es el perdón al resentimiento. Incluso cuando perdono a Buenísimo. otro, claro, incluso cuando perdono a otro no estoy perdonando como, o sea, sí, ya está bien, lo perdonáis como persona en sí, pero en verdad lo que estáis perdonando es el resentimiento que tú le tienes a esa persona. Y por eso es Sí. válido el perdón a Dios, porque es el perdón del resentimiento que yo le agarré a Dios por que haya dejado que mi amigo se muriera, por... En un momento le dije como, ¿en qué estáis pensando? Me pusiste a esta persona que supuestamente me iba a llevar a ti y a los 2 meses me abandona, como que le dije, compadre, te pegaste un tiro, como que, ¿qué te pasa? Como, ¿para qué me la pusiste en primer lugar al final? Y, y es un resentimiento que yo puedo tener válido o no a Dios, pero lo primero que tengo que hacer es sacarlo al final, Ujú. perdonarlo. Y yo sé, hay alguien puso, yo veo los comentarios, pero de repente me distraigo, pero hay alguien puso Sí. como, me cuesta mucho perdonar. Y yo creo que a todos nos cuesta perdonar. Y créanme que en algún momento el perdonar se transforma como de algo tedioso, como algo que tengo que hacer, algo que te causa alegría. Porque te das cuenta lo mucho que como que te libera y lo mucho que te hace feliz. Y, y para eso, o ¿Cómo sea, se yo, hace? Preguntan ahí. ¿Cómo se hace? ¿cómo se ¿Cómo le hace? hago? Eh, yo creo que, por último, velo, yo siempre digo como que el perdón, en primera, o sea, el perdón es egoísta, me encanta decirlo de esa manera porque es como más disruptivo, como cómo el perdón va a ser egoísta, que toda mi vida me han enseñado que tengo que pedir perdón y que tengo que no sé qué, y que como que el perdón, como socialmente, como que uno lo ve como algo externo, como algo que hay que hacer, casi que por el otro, cuando en realidad el perdón es algo totalmente interno. Y el Ujú. primer beneficiado, como en perdonar, es uno mismo al final. Eh, y, y véanlo así, estamos hechos para amar. Por más de que sea chula la palabra, más en Chile, pero en otros países es más aceptable. En Chile amar es Dale, chulo, dale. Seamos chulos. pero, Venga. sí, pero estamos hechos para amar. Mientras más amamos, más felices somos. Estamos como configurados de esa manera. Mientras más amor hay en nuestra vida, más felices somos. O sea, como que imagínense en sus propias vidas, como que momentos han sido más felices. Probablemente cuando hayas estado con gente que hay querido, con tu familia, con tu amigo. Entonces, y Dios es amor. Y lo dice en la Biblia, no es un invento del siglo XXI, dice el yo soy el amor, o sea, es no un invento del siglo XXI como para que Dios sea más aparcado en la sociedad de hoy en día, no, Dios es amor y Él se define a sí mismo como el amor. Entonces, mientras más amamos, más felices somos. Y el perdón es la herramienta que nos permite amar de mejor manera, amar más cercano al plan como ideal de Dios en un inicio, por así decirlo. Nos restaura como nuestra alma a un estado donde podemos ser más libres en ese amor racional. ¿Y por qué? Porque cuando estoy lleno de resentimiento, estoy lleno de atado a distintas personas, atado a distintas heridas, atado a distintas situaciones que me hacen reaccionar de tal manera, donde no soy tan libre, porque, ojo que, o sea, como que Dios nos dio la libertad al final, y nos da la libertad básicamente para poder amar. Esa es como la Sí, explicación sí. de que Dios nos haya libertado es para poder amar, ¿no? Como que no te pueden obligar a querer a alguien. Eh, Te voy a interrumpir un poco, que me encanta esto que dices porque por lo menos yo los viernes mandamos un workbook, Margarita y yo, como un libro de trabajo, ¿no? Y mucha gente es como novedad, Carola, pero ¿cómo que el perdón es unilateral? Va y viene. Entonces yo pido perdón y el otro me dice que sí y viene el abrazo y todos felices, ¿verdad? Y yo, no, no, no tiene nada que ver. Perdonar no es olvidar, no es negar, no es empezar de cero, no es reconciliarme, como que tenemos, creo yo, incluso en nuestra cultura en general y en nuestra fe y todo, tenemos un mal concepto. Entonces, no, yo no puedo perdonar porque no es justo. Tú dices, estamos hablando de dos temas diferentes. Ojalá pudieras hablar también un poco de eso.
perfecto, sí. Sí, como que no es perdonar, no es perdonar necesariamente, se puede dar como ocasión, porque, o sea, como adelantándose al perdón, muchas veces uno perdona y ve cambios en las relaciones que uno dice como que la cagó, como actúa Dios, como Un que regalito. onda regalazo. Pero sacando eso que es como más adelante, como que no es condición para el perdón primario al final, como que puede ser una consecuencia como puede no serlo, pero no es, no es ir a pedir perdón, ni siquiera es ir a decirle a la otra persona, oye, te perdono. Eh, Tampoco es, pueden ser cosas que ayudan, pero, o sea, por ejemplo, si tú le causaste daño a alguien, puede ser algo que ayude o respetuoso, no tengo idea cómo ir a pedirle perdón, pero no es necesariamente el proceso de sanación que hay en el perdón. Tampoco es como reconciliarse con la otra persona, por ejemplo, volver, o sea, te invento, si perdoné a una amiga, volver a ser amiga de esa persona, no. Mm. Es más, Eso, podéis hay perdonar a alguien, muchísima confusión con eso. sí, podéis perdonar a alguien y no volver a verlo el resto de tu vida. O sea, por ejemplo, yo perdoné a esta persona que me causó esta herida como de rechazo, me hizo sentir muy mal, me hizo sentir como un espécimen que no tenía por dónde salir adelante y era muy difícil para todo el mundo. Eh, y no la he vuelto a ver en mi vida. Y si me la vuelvo a ver, incluso quizás puede que empezar a hacer perdones de nuevo, porque quién sabe lo que me va a pasar adentro. Se te puede despertar. Ujú. Puede despertar, pero no la he vuelto a ver en mi vida y tampoco es como que siento que necesito verla para poder cerrar mi proceso de perdón. Y eso no es así, o sea, y por eso uno puede perdonar a un abusador, por ejemplo, por más duro que suene, porque no es condición volver a reconciliarte con esa persona, no es condición volver a verla, no es condición decirle, oye, te Tener una perdono. relación, sí. Sí, porque es interno, es que es clave, es clave como eso de que, porque aunque sea interno se entiende todo, porque como es interno, no tengo que, no tengo que decirle nada a nadie, ¿no? Al final. Y tampoco tengo que, y por eso no es racional tampoco, porque como es interno y es en base a tu forma de ser al final y a lo que tú eres como persona, que hay cosas que te hieren por lo que te dicen otros, pero que en realidad el otro no quiso hacerte daño. Si lo viéramos solo como algo externo, no habría que perdonar a esa persona porque racionalmente esa persona no hizo nada para que tú, No se enteró. Ujú. claro, no se enteró. Pero como es interno y a ti sí te hirió, hay que sacarlo. ¿Y por qué? Porque esa herida envenena el alma. ¿Y por qué? Porque el resentir rencor, odio hacia una persona te aleja de Dios al final. Porque si Dios es amor, el amor no está en el odio, el amor no está en el rencor. E incluso, por más de que sea una persona que objetivamente te hizo daño, creo que, por ejemplo, una visión del pecado que yo tenía muy de chico era como, el pecado son reglas, cosas que no hay que hacer porque ofenden a Dios, básicamente. Y no había que hacerlas porque ofenden a Dios, porque la iglesia dijo que eran reglas que no habían que hacer. Pero cuando como que uno empieza a darle un poco más de doble clic, en realidad el perdón es todo lo que me quita libertad para amar. O sea, si le hay un doble clic a eso, el perdón es todo lo que me quita libertad para ser feliz. Porque si mientras más o más felices somos, el pecado es todo lo que me quita libertad a mí y a otro para ser feliz. Entonces, incluso y por eso el perdón se confiesa también. Cuando uno hace un proceso de perdón y uno logra ver todo ese rencor que uno tenía adentro hacia una persona, se confiesa porque es ocasión de pecado el resentimiento. Porque llena tu alma de ese odio, de ese rencor, de todo eso que te Lo quita intoxica. capacidad, la intoxica y te quita capacidad para amar y para ser feliz. Y alguien preguntaba antes cómo hiciste como para buscar a Dios siendo que estás enojado con Él. Y lo hice, o sea, yo creo que uno es gracias a Dios, como haber puesto esa sed como insaciable de Él. Pero yo creo que la gran diferencia que entre permanecer y perseverar. Porque el perseverar siempre es como, No sé si soy yo, pero se me quedó bloqueado. No sé si tengo mal internet yo.
Eh, Vamos a esperar unos segundos y si no me vuelvo a... Claro, no estoy Ah, perdón, ahí sí. ¿Me escuché? ahí. Bueno, sí. ¿Está ahí con buen internet? Yo sí. No sé Ya, si... bueno. Si de repente soy yo, de repente me salgo y me vuelvo a entrar, pero esperemos que no. Dale. Perfecto. Entonces, te decía que... Se me fue el hilo. Ah, ya, entonces perseverar como mes de María y me comprometo a no comer chocolate y hago todo mi esfuerzo como para darle ese regalo a Dios al final. Y, eh, ese es más como el perseverar. El permanecer para mí es como yo dejo que Dios actúe en mí. Es, es como ir a oración y postarte y estar contemplándolo. Es como alabar. Es como decirle a Dios, qué querís que haga? No sé si se entiende un poco la diferencia, pero es como, en el permanecer es más cómo yo dejo que Dios actúa en mí, versus que el perseverar es cómo yo hago para hacer Tu, algo a Dios al tu final. esfuerzo. Sí, es como un ciclo contrario al final, pero es como yo dejo que Dios actúe en mí. Sí, Y en uno es ese esfuerzo y en otro es me dejo, ¿no? Como déjate, claro, como está uno la es como canción, que es una... un me dejo. Y creo que Sí, fue así como logré, como con mucha gracia de Dios también, pero como de ir sanando mi relación con Dios y de aún, a pesar de lo dolido que estaba con Él, como seguir buscándolo, fue en ese permanecer, como fue también por, yo siempre digo que Vicente, mi amigo, tenía una persona muy especial y muy espiritual también. Y él tenía un don que yo lo encuentro increíble, que es esas personas que lo logran tener todo en la vida. O sea, salió con nota 7 del colegio, de 7 es promedio. 10 porque 7 es nos 10, escuchan a nivel claro. internacional, Sí. entonces es la nota top. Salió top del colegio, entró segundo a la carrera, a la mejor universidad del país, tenía unos amigos increíbles, era muy sociable y todo. Y aún así tenía la humildad como para siempre buscar a Dios. Y siempre, y lograr tener una buena relación con Dios. En mi caso, yo creo que fue más estaba tan hundido en la mierda e intenté todo por mí solo de salir de ahí y cuando ya no pude, como que recién me digné a levantar la mirada y decirle, ya sácame. Ese fue mi permanecer. Ese fue, o sea, esos meses después y esos años después del choque era sácame de acá porque yo ya no sé cómo y permanezco en ti porque haz en mí, porque tenéis mucho que hacer, porque tenéis mucho que sanar y yo ya no sé cómo. Entonces, que creo que son dos maneras de llegar a Dios. La Eh, vulnerabilidad, ¿no? De yo no soy capaz. Como dicen aquí, yo claro. no llego a la quincena, no me da. ¿No? Sí. Que creo que son dos maneras. Yo encuentro mucho más bonita la primera porque encuentro que requiere una humildad de corazón mucho mayor a la que personas como yo estamos como en la mierda Ujú. y ahí recién logramos como mirar verdaderamente a Dios y entregarle todo al final. Pero creo que esa fue la manera. Y también fue, o sea, todo yo siempre digo que la psicología ayuda mucho en como vivir con una herida, encontrarte con esa herida, entenderla, eh, no seguir echándole leña al fuego, por así decirlo, a esa herida, pero creo que se queda corta en sanar la herida en sí. Y, y en este caso, por ejemplo, cosas que psicológicamente yo creo que me ayudaron mucho y que también se mezclan con lo espiritual, fue, Ujú. por ejemplo, yo creo que les conté, tenía mucha culpa a la familia, con la familia de Vicente. Entonces yo llamaba toda la semana a la mamá de Vicente y decía, oye, necesitáis algún favor esta semana, no sé qué, y así estuve un tiempo. Después me pidió que le hiciera un álbum de Vicente, le hicimos un álbum increíble que fue muy bonito para mí porque a mí me costaba mucho acordarme de él. Entonces en este álbum veía todas las fotos de toda su vida, no sé qué, entonces me ayudaba mucho a mí como a llegar a recuerdos. También, y esto creo que es importante cuando uno sufre, es si tú estás en tu sufrimiento y estás todo el rato mirando tu sufrimiento y el 90% del día es tu sufrimiento, tu angustia, tu rezar por ti, qué sé yo, como que nunca le veis salida a ese sufrimiento. Entonces lo que hice un poco fue como ir sacándole espacios de mi día al sufrimiento mío al final. Entonces, por ejemplo, rezaba por otro. Yo tenía como a 20 grupos de señoras rezando por mí y dije, oraciones por mí es suficiente.
eh, ponte a rezar por otro, por los problemas de otro. Entonces me rezaba por la separación de unos amigos, por la separación del papá de un amigo, por la muerte del papá de un amigo, y así sucesivamente. Como ensanchar el corazón, o sea, Sí, como salir tanto de tu mugre, porque ahí adentro no vas a encontrar solo más mugre al final. Como que si querés ver algo de luz, abre la mente al final, o sea, levanta la mirada. En Chile dice como deja mirarte el ombligo al final, como... ujú, ujú. Y también leer libros como de historias bien potentes, así como Más fuerte que el odio, La vaina de Auschwitz, no tengo idea, El precio a pagar, como libros potentes, pero en realidad lo que hace eso, o sea, es mirar el sufrimiento del otro, hace que a ti automáticamente se te ajuste tu sufrimiento. No es culparte por tu sufrimiento, es que se ajuste. Y como para explicar un poco eso, es como imagínate, onda, hiciste una cruz de niño, fue la única, nunca te mostraron una cruz, te dijeron en el colegio, oye, tenés que hacer una cruz, y tú hiciste una cruz de este porte, onda, hecha con plasticina, y la has tenido toda tu vida, y ha sido la única cruz que has visto en toda tu vida, y para ti esa cruz es lo máximo del mundo, y no existe nada como esa cruz. Y de repente un día te invitan a Río y vaya al Corcovado y al Cristo Redentor, y decís como, ¿cachai? Como, te cambia todo, o sea, está bien, mi cruz es tela, la hice yo, tengo una historia con la cruz, pero compadre, es como que esto es arte, ¿cachai? Como que esta cruz es cuática. Al tiro se te ajusta como a la realidad de tu cruz. Cuando uno mira el sufrimiento del otro y te metí en el sufrimiento del otro, rezáis por el sufrimiento del otro, pasa eso, como que tu sufrimiento se te auto ajusta como a la realidad que le debería corresponder al final. Y con esto quiero ser como súper polite de que el sufrimiento es único para cada persona. Eso es totalmente cierto. O sea, yo, yo sinceramente creo que una persona interiormente puede estar sufriendo lo mismo porque se le murió el perro de toda la vida o porque la violaron. O sea, así de drástico soy, como que internamente esa persona puede estar igual de devastada y con un sufrimiento increíble. Pero por otro Devastada es lado, una gran, gran palabra. Ujú, no, pero por otro lado, mirado desde afuera, no es racional que ujú, esas dos personas sufran exactamente igual. Yo creo que esa como racionalidad se ajusta cuando uno sale a mirar el sufrimiento del otro. No culpándote y latigándote como yo llorando por esto y hay gente que se sí, muere y no puede víctima, víctima. comer. Y claro, porque ahí uno entra en el juego de la víctima, al final, que Ujú, también ujú, es pésimo el ser víctima, como que el ser víctima te quita a ti toda posibilidad de hacer algo, porque tú eres ujú, víctima de la circunstancia al final. Entonces, como yo soy víctima de este accidente, como soy víctima de que se me murió mi amigo, y como soy víctima de que esta persona me abandonó, y como soy víctima, eh, no hay nada que yo pueda hacer. Y siempre tengo una excusa como para estar en ese odio, para estar en esa culpa, para estar en ese estado de como amargura. ujú, ujú. Y, o sea, y creo que es clave como ir saliendo de ahí. Sí. Vicente, está Mm, increíble. Nos quedan poquitos minutos, como 12, 14 minutos, que nos des así perfecto. tips de cosas que a ti te han ayudado en relación al perdón, lo que quieras hablar, la culpa, o sea, lo que Mm, quieras sobre el tema. ya. O sea, igual intenta ayudarme, pero eh, yo creo que un tema importante es que el sentimiento de la rabia, la culpa, que son sentimientos que opacan muchos otros sentimientos, porque son sentimientos muy fuertes. Ujú, Entonces es importante que cuando uno tiene como rabia en hacia esa persona, a esa situación, como intentar preguntarse como un poco más allá y por qué. Y preguntártelo como en Dios, al final, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me produce rabia esto? ¿Por qué me produce tanta angustia esto? O sea, yo, por ejemplo, el perdón es mucho más amplio en todo caso. Tú tienes el perdón a uno mismo, a Dios, a vivo o a muerto, e incluso como a cosas, por ejemplo, a un terremoto, al alcohol. Yo, por ejemplo, me acuerdo que después del choque le tuve que darme cuenta después como me causaba mucha angustia y mucha rabia como carretear y estar, o sea, salir con amigos, no sé cómo se era carretear, no sé da igual, salir a tanta fiesta, ajá. de fiesta, y tomar y no sé qué, y ver a alguien subirse al auto y todo, me producía un nivel de angustia y culpa y terminaba a veces yéndome a llorar a la casa. Eh,
Entonces, si yo me quedo solo en ese sentimiento y empiezo a perdonar solo eso, como que nunca llego a nada al final. A la raíz Entonces, que uno a necesita la llegar. raíz, claro. Y, y al final, que yo terminaba haciendo, hice perdón al alcohol, ¿cachai? Como te perdono alcohol por, puta, haber sido la causa de la muerte de mi amigo, no tengo idea, ¿cachai? Como a situaciones, si tuviste un terremoto y se murió tu mamá y cada vez que tiembla interiormente se te desordena todo, como que así es liberar el resentimiento que le tengo al temblor. Así de estúpido puede sonar al final. Y ojo que y el perdón también como que humaniza mucho, eh, porque, porque todos podemos cometer los peores errores del mundo. Y cuando uno empieza, o sea, la oración del perdón es muy bonita, es que creo que hay compartido partes de la oración como que Sí. sea en el nombre del Señor, pero es Señor en tu nombre, con tu, y ahí está el permanecer también, es como Señor en tu nombre, o sea, es Dios el que lo hace al final. Cuando yo pongo el nombre de Dios, ya ni siquiera soy yo el que lo está haciendo Dios. Señor en tu nombre, con tu gracia y mi voluntad, yo perdono a esta persona, la libero toda culpa y la bendigo en tu nombre, o sea, me quede como lo bonito del final de la oración que, y a veces a uno le duele tanto decir la bendigo en tu nombre que es como, te pido que la Me bendigas, quiero, también le puedes decir a Dios, sí, ¿cachai? me Como quiero que saltar esa parte. te la amenazaste y te pido que la bendigáis tú porque yo no puedo, ¿cachai? Eh, pero al final Es buenísima esa creo oración, es que buenísima. Esta sí, semana la vamos a compartir en el workbook y en redes. y creo que en esas distinciones como cosas que no había dicho antes que están buenas, pero al final tenemos que la libertad, lo que necesita Dios para perdonar es tu como decisión de querer perdonar. Pero no necesita tu sentimiento de además querer perdonar eso. O sea, yo puedo querer perdonar algo, pero mi sentimiento me dice no. O sea, es como cuando uno piensa eso y solo querer perdonarlo se te aprieta la guata, como de, como, no, si en verdad se merece estar ahí, no tengo idea. Ese es como todo el sentimiento que no te deja perdonar. Las emociones. Las emociones. Entonces, Dios no necesita que tus emociones estén de acuerdo con tu decisión de ya decir, simplemente me quiero liberar de esta rabia. Simplemente me quiero liberar de esta angustia. Simplemente me quiero liberar de que cuando esa persona aparezca, a mí se me cague el día. Como que así puede partir un perdón y es totalmente válido. ¿Cachai? Sí, con tus palabras. Sí, o sea, el otro día como alguien preguntó en un live tuyo, creo como de cómo perdonar lo imposible, Lo imperdonable, o sea, sí, lo sí. imperdonable es Buenísima pregunta. como velo por el lado egoísta. Ve como qué te causa a ti no perdonar a esa persona. ¿Qué te ¿En qué genera a estado ti? te mantiene? ¿En qué estado te mantiene? Y perdónalo solo por eso. Parte perdonando solo por eso. Lo perdono porque yo quiero liberarme de esta rabia. Yo quiero liberarme de esta angustia. Yo quiero que esta persona aparezca y no sea capaz de cagarme el día. O sea, véanlo así. Dios nos creó libres. Y cuando tenemos resentimiento, le damos poder a otros para que controlen nuestros estados de ánimo. Yo creo que como que Dios se agarra la cabeza y dice, compadre, onda, por favor, sal de ahí rápido. Como que Sí, es como te una dice para celda. O tanto sea, más, como que cómo estáis dejando que el otro, como que relájate, ¿cachai? Como que suéltalo. sí, Eh, cuando hablabas me venía como la prisión, como estar en una celda y decir, o sea, depende de ti, el candado está por dentro. O sea, está durísimo salir y incluso hay miedo para salir. De repente uno se queda como adentro, pero es como la invitación a, ya tienes la clave, ya tienes la llave, ya, sal de ahí. Es una invitación muy fuerte que nos hace Dios y que nosotros mismos nos hacemos. O sea, esto no me está haciendo bien. O sea, no tengo que ser brillante para darme cuenta que esto de estar carcomiéndome por dentro y dándole y dándole y dándole, de verdad sí, es un veneno, es un veneno. ¿sí? Entonces, en ese caso de esas cosas imperdonables, Mm. velo como qué beneficio creo yo de perdonar a esa persona y parte por ahí nomás. Y deja que Dios te sorprenda en el resto del camino, pero parte por ahí al final. Pero me encanta lo que dices y me encanta como hay tantas falacias, hay tantas mentiras, hay tantas, ¿no? O sea, de verdad, si nos pusiéramos a conversar con personas así, da igual en dirección espiritual, terapia, así es como, no, ni de chiste, perdono, porque, y empiezan con una cantidad de personas,
me gusta mucho lo que hemos mencionado de no nos confundamos, no es condición para este proceso de liberación personal unilateral, ¿no? Perdón que lo repita. Sí, Hay mucho malentendido y creo que eso nos hace poner en pausa y decir, no, ni de chiste, vámonos, yo aquí no le entro, ¿no? sí. O sea, eliminen la interacción con la otra persona, como en la ecuación del perdón, de primera instancia. Como que véanlo solo como algo de ustedes y Dios. Eh, y al final San Juan de la Cruz dice como la confianza en Dios, o sea, perdón, San Juan de la dice como para ir por donde no sabes, hay que ir por donde no sabes. Es una frase de San Juan de la Cruz. Y él la compara como con la confianza en Dios, que él dice como que solo se confía en Dios una vez que uno parte confiando. El perdón también es así, como que se entiende y se vive. El taller de la misericordia del perdón se llama la misteriosa alegría del perdón. ¿Por qué es misteriosa? Porque no se entiende hasta que uno la empieza a hacer. Porque uno no ve las gracias hasta que uno parte perdonando al final. Y, y ojo o sea, perdón significa como, el per es como la entrega máxima y el don es un regalo al final. Entonces es como el máximo regalo, el máximo don. Que de partida es el máximo don que nos dio Jesús en la cruz, donde ya perdonó todo. Pero como todo regalo hay que saber abrirlo al final, porque está ahí sobre la mesa, pero si uno no lo abre, no pasa nada con el regalo. Por eso es importante la confesión, por ejemplo, de un momento donde se reparten gracias, donde ese regalo que Dios hizo en la cruz se hace vivo. Pero ese perdón, ese máximo regalo, es el máximo regalo para uno mismo también. Cuando uno perdona a esa persona imperdonable, el perdón, el máximo regalo que estás haciendo, el primero de la lista, eres tú. O sea, Me encanta escucharte tan... mm, Bueno, me gusta el comentario de mamá total, lo que voy a decir, pero qué increíble que seas tan joven y que tienes un mood tan espiritual y que te hayas trabajado, ay, ya estoy hablando chilena, y que te estás trabajando tanto, ¿no? Yo no sé cuántos talleres del perdón, cuántas semanas, meses, cuánta ayuda has tenido, pero yo te escucho y digo, te has trabajado espiritual y en el proceso también psicológico, humano, ¿no? Yo soy muy fan del taller de la Providencia, creo que está haciendo un bien increíble, pero realmente te escucho y digo, sí creo que has hecho ese camino. ¿Cuánto tiempo llevas recibiendo y dando el taller del yo, perdón? el taller de perdón, entré como, el accidente fue en enero, yo había entrado en abril al taller de perdón, el primer año, que me acuerdo que lo hice completo, no falté ni una sola vez, onda. Y iba y o sea, lloraba todo el completo taller, y a todo esto era el primero que discutía, como, yo tenía muchas falsas imágenes de Dios, entonces era como, no, no banco eso, ¿por qué Dios dice eso? No, no lo entiendo, no sé qué. Entonces es un camino donde uno va encontrando muchas respuestas como al pecado, el sentido de la alabanza, por qué alabar. La alabanza ¿Te al final, ayudó? ¿Te ha ayudado la alabanza? totalmente, o sea, la alabanza, a mí me hacía mucho ruido porque era como, de toda mi vida en el colegio me enseñaron que Dios era humilde, se hacía pan para entrar en mí y no me pedía nada a cambio. Pero por otro lado, en la alabanza le digo todo lo contrario, es como, eres lo más grande del mundo, sin ti no soy nada, ¿cachai? Eres el rey de los reyes. Entonces yo decía como que no me calzan estas dos visiones. Y en realidad la alabanza es, por un lado, todo lo que uno le dice a Dios en la alabanza es cierto, totalmente. Pero lo más importante de la alabanza es que una herramienta para el ser humano, para hacer caso a Dios, porque Dios sabe que somos psicológicos, por así decirlo, nos conoce en su totalidad. O sea, la psicología es la ciencia que viene a entender un poco cómo nos comportamos. Dios ya conoce todo eso. O sea, por eso te dice perdona, sin explicarte tanto, como que descubre tú por qué tienes que perdonar tanto, quizás, pero es categórico, como que perdona 70 veces 7. El 7 para el judío es como el infinito, el todo, entonces ni siquiera es 70 veces 7, es 70 veces todo, como que no hay nada que no hay que perdonar. Y entonces en ese como, se me fue un poco el libro que te estás diciendo, pero No soy un poco importa, ahorita dispersado a nos veces. viene el hilo, no importa. Yo Sí, te tengo sí, una sí, pregunta, igual aprovecho que se te fue el hilo. vaya, sí, Eh, yo sé que en el taller de la Providencia promueve muchísimo todo lo que es la Biblia, la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Entre la alabanza, súper rara, random mi pregunta, pero entre la palabra, la Biblia, entre la alabanza, entre el trabajo personal, entre un acompañamiento que me imagino que has tenido, ratos de Eucaristía, de oración. Sé que todo es buenísimo, pero a ti, ¿qué es lo que más te ha ayudado?
Ya, perfecto. Lo que iba a decir antes era sobre la alabanza. Ya no me No, pescaste. no terminé el punto. No, sí te pesqué. No terminé el punto, pero al final. ¿Por qué es una herramienta para el ser humano? Dale. Dios no es más Dios porque lo alabemos. Dios no tiene más poder porque lo alabemos. Y Dios no está ahí como No, diciendo, no uy, necesita. uy, qué rico, ahí tengo a mis súbditos alabándome, no tengo idea. Es una herramienta del ser humano para abrirse a la gracia de Dios. Porque lo queramos o no, estamos llenos de paredes, barreras, donde le decimos a Dios, compadre, tú aquí no entras, esto déjamelo tal cual, no tengo idea. El alabanza es un momento donde, como libremente le estoy diciendo a Dios, entra, Él puede entrar. O sea, Dios nos regaló la libertad, lo más que respeta es la libertad. Por lo tanto, por más de que hayan cosas subconscientes dentro de nosotros, donde no lo dejamos entrar, Él no entra nomás, por respeto a tu libertad. En la alabanza, como que por un instante rompo todo eso y dejo que Dios entre. Por eso hay tantos milagros como cuando hay alabanza. Y yo creo, respondiendo a tu pregunta, Bien, me yo creo que son pescaste. dos. Sí, yo creo que son dos. No, son varias. No sé cuántas son, te las voy a decir todas las que más me gustan, pero es uno, cómo cambió mucho mi visión de Dios en una forma más completa de entender más mi religión, porque pasáis, en el taller del perdón, pasáis desde el pecado original hasta como la actualidad. Entonces es muy bonito como uno va viendo todo el camino de Dios y todo enfocado en el perdón al final. Pero la alabanza clave me cambió la vida. O sea, me cambió la vida. Es como la forma, si estoy amargado, no sé qué, me pongo a lavar un rato y listo, se me pasa, ¿cachai? Y la palabra. Yo de verdad siempre pensaba que la Biblia era como el vejestorio máximo y que uno no te lee en eso y no entendí Y qué nada. Y como difícil que, entender. sí. Ajá. Pero creo que la palabra, o sea, la palabra de Dios es viva, literalmente, y te habla, o sea, te habla el corazón, y de repente te habla, o sea, descaradamente, como que uno de repente que hay como knockout, en el taller del perdón además se elige una palabra como abierta, por así decirlo, para ese taller en específico, como al azar, por así decirlo. Y a mí personalmente, yo cuando iba a hacer el taller, muchas veces, yo lo hice como 4 veces el taller del perdón. ¿Y por qué se puede hacer muchas veces? Porque es un camino distinto cada vez, al final. Siempre hay algo que perdonar, siempre hay una herida. Mi psicóloga decía, el crecimiento de la persona es en espiral, al final. Te vas a topar muchas veces con la misma herida, pero si estáis creciendo, es en otro punto, en otra circunstancia, vivido de otra forma, en otra intensidad. Y sí creo que Dios en algún momento saca ese punto y en tu espiral ya no se topa más. Pero eso es como tiempo, forma y seguridad del Señor. Pero entonces creo que de repente Dios me respondía con la palabra, así que uno de verdad decía como que te reía y como que no puede ser, ¿cachai? Como que no puede ser tan Te directo, llegaba así, para ti. sí, como tajante. Entonces creo que eso, la palabra, la alabanza y como lo, lo fuerte que está unido como iglesia y taller y como entender toda la iglesia, o sea, toda la vida de Dios al final, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Maglo, es lo máximo. Ujú. Te están preguntando, ¿cómo haces la alabanza? Preguntan. ¿Cómo hacer la alabanza? Sí, ponen De, eso en la par- playlist, te están se- preguntando aquí. de partida, todos los salmos son alabanza. Y ahí está lleno de canciones. La mayoría de las canciones de misa, qué sé yo, son puros salmos. Y entonces, en todas esas canciones ya está grabando, de hecho. Y si no, bueno, hay como torpedos, nosotros en Taller del Perdón, en la parte de atrás tenemos como puros torpeos como de alabanza a Dios, alabanza a Jesucristo, alabanza Torpeo, a tengo que traducir torpeo. torpeo. Una Una, ayudita ahí. una ayudita, claro. Pero, y si no, hablando nomás, como te alabo por el día, por las nubes, por el cielo, te alabo por la persona que me cruzaste, te alabo porque el día me desperté bien, te alabo porque te alabo y te bendigo. Uno tiene la gracia además de bendecir a Dios, entonces eso es muy bonito. Y se puede alabar a las a las, a la a la Santa Trinidad por formas separadas. O sea, tú pides alabar al Espíritu Santo, pides alabar a Dios, pides alabar a Jesucristo. Pero, pero todos los Yo salmos siempre son, digo que es sí, como piropos, como echar pero pues, besos, claro, ¿no? Te alabo y te bendigo claro. por esto, que eres grande, qué bonito día, o sea, y es desarrollar mucho la gratitud. Entonces me parece que es como doble, ¿no? Sí. O sea, como, no sé cómo estamos de tiempo, pero una cuestión que quiero decir, como, si es que nos vamos a ir, pero
Hay una Si oración se nos corta, pero dale. hay una oración de Santa Teresita eh, de Calcuta, que en un momento de mucha como luminosidad que ella tuvo, que es como una carta que ella hace en nombre de Jesús, como hacia ti. Y una parte dice, tengo sed de ti tal cual y como eres. No tienes que cambiar para creer en mi amor. Tu confianza en ese amor te hará cambiar. Y creo que eso es clave. Y es clave como catolicismo, que muchas veces también tenemos ciertas barreras, como de que tengo que ser perfecto para poder ser católico, tengo que ser no sé qué es. Dios te dice como, no tenéis que cambiar, ya te quiero así. El tema es que cuando empecé a interactuar con mi amor al final, y cuando te dejís sanar, es que por defecto vaya a cambiar, porque vaya a querer seguir estando en ese amor y no vaya a querer estando en lo otro. Es como, yo creía que era feliz hasta que descubrí esto, y ahora que soy feliz no voy a volver a lo otro, ¿para qué? Así es un poco la interacción con Dios. Esta agua cristalina, ya no quiero tomar esa agua turbia, porque ya sé lo que es esta agua cristalina y fresca. Sí. Y cuando creemos que Dios se equivocó y todo, hay una frase acá de Charles Haddon que dice como, Dios es demasiado bueno como para ser cruel, y es demasiado sabio como para equivocarse. Entonces, cuando no podemos ver su mano, debemos confiar en su razón. ¿Y cómo se confía? Confiando. Es como, ¿cómo se alaba? Alabando. ¿Cómo se perdona? En gerundio, Perdonando. Sí, es así, hay cosas que hay te que hacer quiero, nomás. Sí. te quiero agradecer, me encanta, tenemos que terminar, pero mira, me encanta verlo hecho vida, en el fondo eso es lo que más, al final las palabras, pero tú has hecho tu proceso y nos estás contando tu proceso, tu dolor, tu proceso de perdón a ti, a la vida, a Dios y a todos los anteriores, ¿no? Y creo que eres tan honesto al decirlo que al final es lo que más, por lo menos yo me quedo así como con ganas de seguir. Creo que es un tema que esta espiral que mencionas, o sea, hay que entrarle y dejarnos sorprender, ¿no? Soltar, confiar, ¿no? Y me quedo con eso. Y te voy a hacer promoción, si me permites, cuando grabe yo ahora este live, te voy a hacer promoción de cuando tú das talleres, también, sobre todo para jóvenes. Me encanta que de joven a joven, esto puede Sí, ser, pero así, topísimo, top. sí. El taller está Eh, enfocado en jóvenes, a lo doy con una... es muy chistoso porque la persona que yo fui al taller las 4 veces, que se llama Cecilia Larraín, ahora lo doy con ella además. Entonces, muy bonita la dupla. Y lo damos los jueves a las 7 p.m., partimos el jueves 30, horario Chile. horario Chile, sí. Ok, yo voy a poner la información aquí, que tú y Cecilia Larraín Top, y tratamos de que sea un poquito más para jóvenes, pero voy a poner también el arroba del Centro de la Providencia, por Sí. si hay algunos que quieren en Sí, Zoom o sea, igual hay meterse. de todo, es súper, o sea, si tiramos porcentajes más jóvenes, pero la mezcla de jóvenes y personas adultas resultó increíble el primer semestre, así que se va a repetir ahora el segundo, sí o sí. Buenísimo, voy a dejar todos los datos. Y Vicente, ¿quieres cerrar con algo? ¿Una oración? ¿Una frase? Lo que quieras. Eh, Perfecto, sí, cerramos con algo. Qué mala onda que no te preparo, ¿ah? Qué Sí, mala onda qué yo. mala onda, me dejáis ahí knockout. Pero no, le quiero dar gracias a Dios, le quiero pedir que nos dé la gracia a todos de seguir, de entrar en el perdón, de los que ya hemos perdonado alguna vez, de seguir perdonando, porque es de toda la vida. Apenas uno deja de perdonar, todo vuelve. Es como vuelve la angustia, vuelve. Todos esos sentimientos son sinónimos de falta de perdón. Eh, yo siempre digo que siempre que otra persona haga algo que a ti te descomponga el día, el problema está en ti, en el sentido de que hay algo que perdonar ahí. Entonces, que Dios nos dé la gracia de poder ir viendo esas cosas en nuestra vida, de poder ir perdonando y poder llevarlo a la confesión, y que ahí nos regale la gracia. En la confesión se regalan muchas gracias como para renunciar a eso, que nos regale la renuncia a ciertos pecados. Y alabado y bendito sea Dios, siempre. Amén. Amén. Gracias, mi compatriota, mi hermano Muchas menor, gracias a así te todos voy a ustedes. decir. Gracias, y ahí te voy a dar lata, ¿ok? Para hacer mucho bien también con esta gente que nos está siguiendo. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un abrazo y gloria a Dios
porque con tu vida puedes hacer mucho bien y que Dios nos use. Así. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao.